Abra la Biblia en Romanos, en el capítulo 8, y vamos a tener una reflexión de la palabra de Dios. Tenemos exactamente 35 minutos. Vamos a desarrollar este pensamiento de la palabra, y quiero que abra la Biblia en Romanos 8, versículos 13 y 14. Vamos a leer estos dos versículos, y dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. En este mes, como se ha mencionado, tenemos un tema, y nuestro tema es estableciendo metas. Estableciendo metas. Explicaba por qué este mes. Bueno, porque normalmente nos trazamos metas cada inicio de año. Es como una costumbre que tenemos de trazarnos metas cada principio de año, y qué mejor que tener el consejo de la palabra de Dios para que nosotros podamos trazar metas que permanezcan, metas que nos ayuden a mejorar nuestra relación con Dios, metas que nos ayuden a mejorar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Que haga de nosotros mejores personas, mejores cristianos. ¿Por qué no decir mejor iglesia? ¿Verdad que sí? La crítica ha existido, existe y existirá. Crítica buena, crítica mala. No hay un promedio de crítica, bueno o malo. Por ahí hay alguien que le dice, hiciste bien en esto, pero termina diciéndole, pero, y ya ese pero ya echó abajo todo lo que le dijo antes. Mejor que le diga el pero de una. ¿Sí? Entonces, la buena crítica, hermanos, está basada en el buen comportamiento de las personas, en el carácter moral, en la ética moral cristiana. Como cristianos, nosotros nos movemos en un mundo donde nos asociamos con gente que no tiene el temor de Dios, no conoce la palabra de Dios, pero en medio de esa generación, como la llama el apóstol Pablo, frente a los filipenses, perversa y maligna, dice que nosotros debemos de resplandecer como luminares. Debemos entonces nosotros de mejorar nuestra vida cristiana, mejorar nuestra relación con Dios. Aleluya. Así es de que nosotros debemos de establecer metas para vivir una vida espiritual excelente delante de Dios primeramente y delante de los hombres, ya que la Biblia nos enseña que debemos de tener un buen testimonio. Gloria a Dios. Y un buen testimonio es prácticamente una buena actitud, un buen carácter, un buen comportamiento. Aleluya. Entonces, de esa manera nosotros vamos a mostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros. Ahora bien, la palabra de Dios nos habla de parte del apóstol Pablo, y le dice a la iglesia: porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Aleluya. Entonces aquí el apóstol Pablo presenta una distinción entre vivir en la carne
y vivir en el Espíritu. Gloria al Señor. Y hay algo muy importante que yo veo acá. No hay un punto intermedio en la vida cristiana. O está a la izquierda o está a la derecha, pero no puede ser un medio cristiano. O es cristiano o no es cristiano. La Biblia nos enseña que hay solamente dos lugares. Aleluya. El lugar de la oscuridad, el lugar de la luz. El lugar de la muerte, el lugar de la vida. ¿Verdad? Hay un cielo, hay una tierra. Entonces, no podemos estar como dicen por ahí en el limbo. El limbo es estar en medio de dos estados o dos lugares. No, en el Señor dice la palabra que si nosotros vivimos en la carne, ¿qué dice? Moriremos. Gloria al Señor. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Hay dos formas nada más. Aleluya. Entonces vivir conforme a la carne significa estar dominado por la naturaleza pecaminosa, buscando siempre satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vida. Gloria al Señor, en lugar de agradar a Dios. Pero la vida espiritual, ¿qué es lo que hace? Agrada a Dios, hace lo que a Dios le place. Gloria al Señor. Pero entonces hablemos del pecado. ¿Por qué no debemos de vivir en la carne? Dice la Biblia que si vivimos en la carne vamos a morir. La carne pecaminosa tiene una paga, y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la palabra de Dios nos enseña claramente que al final de la carrera, el pecado tiene su pago. ¿Y cuál es el pago del pecado? La muerte. Pero también nos muestra la otra parte que es más excelente. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna solamente en Cristo Jesús. Entonces, andar en el Espíritu es andar ¿en quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Y Gálatas capítulo 5 y versículo 19 al 21. Quisiera que leéramos ahí, porque ahí nos da una pequeña lista, nos enumera algunas debilidades de la carne. Y dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué más? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gloria al Señor. ¿Qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la Biblia? No es lo mismo vivir en la carne, moriréis. Estas son las obras de la carne. Y la Biblia enumera únicamente esos, pero habla y dice y agrega, termina diciendo de esta manera: gloria al Señor. Dice, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Pero antes dice: y cosas semejantes a estas. Es decir, que no se limita a lo que está ahí. Usted ha oído mucha gente, y a veces la gente le dice a uno: pero muéstreme dónde lo dice la Biblia.
quiere justificar un error, quiere justificar el pecado. Porque la Biblia no lo dice, pero la Biblia dice, y cosas que semejantes a estas, no están implícitas ahí, explícitas, pero están implícitas ahí. Todo pecado que uno cometa será juzgado, gloria al Señor. Aleluya. Pero veamos entonces el camino del Espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu vivifica. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice, hermanos? Viviréis. Esa palabra es poderosa, porque es una palabra que te da una promesa firme, que si tú dedicas tu vida a vivirla para el Señor, si vives la vida del Espíritu, entonces tu salvación está más que asegurada. Porque dice, viviréis. Aleluya. Entonces, la clave no es nuestro propio esfuerzo. La clave está en permitirle al Espíritu que obre en nosotros, permitirle a Dios que nos guíe, permitirle a Él que nos perfeccione, permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos llene de su poder, aleluya, para que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos aprender, recordar, conocer la verdad, permanecer en Él, gloria al Señor. Por eso la vida del Espíritu es mucho mejor, gloria al Señor. Hacer morir es una acción continua de negarse a ceder al pecado. Es una responsabilidad del creyente. Pero el que capacita, el que da la fuerza y el poder, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia nos invita a vivir en el Espíritu. Aleluya. Y no satisfacer los deseos de la carne. Porque la carne es débil. Aleluya. Y Jesucristo dice, a la verdad el Espíritu está dispuesto. No tu espíritu, sino el Espíritu de Dios está dispuesto. Él está ahí está para ayudarte. Pero dice, la carne es débil. Por eso la Biblia pide de que nosotros mejor vivamos en el Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, para que Dios produzca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, es menester, es necesario que Él habite en mí, para que Él produzca en mí lo que es bueno hacer, para que Él produzca en mí, gloria al Señor, esos buenos deseos que me van a llevar a mí a vivir una vida plena en el Señor, a vivir con excelencia delante de Dios, a llevar una vida victoriosa, exitosa, pero no una vida material, sino una vida espiritual, gloria al Señor. Ya que la palabra de Dios me dice que lo que yo debo de hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Aleluya. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Todo lo demás os será añadido. Por lo que la Biblia nos dice que no debemos de afanarnos. Más bien, debemos nosotros de permanecer en Él y permitirle a Él que Él obre de acuerdo a la necesidad que se presente en el día a día. Gloria al Señor. Ahora Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3 y el versículo 5 les habla de esta manera y les dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Gloria al Señor. Porque en lo terrenal es de que la carne se goza, en lo terrenal es que es donde la carne se satisface. Entonces dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aleluya. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que hacer morir todas estas cosas? Nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? En el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ha querido cambiar de vida. El mundo ha querido regenerarse a sí mismo, pero no ha podido, lo ha intentado, se ha esforzado, lo ha logrado por un tiempo, pero luego recae. ¿Sabe por qué? Porque lo está haciendo con sus propias fuerzas. Lo está haciendo con sus propios pensamientos. Pero si le permitimos al Espíritu de Dios que nos dé la fuerza, el poder, entonces nosotros vamos a poder quitarnos, vamos a poder hacer morir lo que produce, aleluya, los deseos de la carne, y más bien nos vamos a fortalecer en el Espíritu. Así es de que nuestra meta debe de ser esa. ¿Hacer morir qué? Los deseos de la carne. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Quizá no sea el caso de todos. Quizá todo lo que se menciona en la Biblia no aplique a nuestra vida, pero si nos ponemos a ver detenidamente, vamos a identificar alguna debilidad. ¿Y qué vamos a hacer con esa debilidad? La vamos a matar. La vamos a matar. Morir significa separación. ¿Sabía usted eso? Cuando una persona muere, ¿qué pasó? ¿Qué salió de él? El espíritu de vida. Por eso el cuerpo queda inerte. Sí. Y hacer morir el pecado. Nosotros no podemos matar el pecado, pero si nos lo quitamos, nos separamos de él y entonces ya para él ya no existimos. Hacer morir el pecado, hermanos, es lo que el hombre de Dios puede hacer. Aleluya. Y una vez usted deja morir al pecado, hace morir al pecado, entonces usted es guiado por el Espíritu. Que una de nuestras metas sea esa. Hacer morir todo aquello que interfiere con mi relación con Dios. Porque mi relación con Dios debe de mejorar cada día. Debe de ser mejor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este versículo 14, que es la continuación de lo que estamos leyendo, dice entonces el versículo 14, porque todos los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son, no tenga miedo de decirlo, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto hay que reflexionarlo, hay que pensarlo. ¿Soy guiado o gobernado por los deseos de la carne o por el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que más domina en tu vida? Porque ahí es donde tú puedes medir. Vamos a usar una balanza. ¿Cuántos conocen la balanza? Un scale. Entonces se le pone peso acá y se le pone peso acá. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Las obras de la carne o la obra del Espíritu? Aleluya. La obra del Espíritu debe de pesar más en nuestra vida. Y si tú sabes, porque no hay nadie mejor que uno mismo, conocer dónde uno necesita mejorar. Si tú sabes que las obras de la carne te dominan, tú tienes la solución hoy. Venir a Él. Él, gloria al Señor, te va a guiar. Y no solo te va a guiar, sino que te va a hacer su hijo. Gloria al Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí tenemos
Otro punto importante. La religión normalmente dice que todos somos hijos de Dios. ¿Usted ha oído eso? Allá afuera la gente que no tiene a Dios lo dice. Es que todos somos hijos de Dios. Yo creo que más de uno aquí lo ha oído. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Esta mañana vamos a aprender algo muy importante. Está hablando de la venida de Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, lea conmigo en voz alta, les dio potestad ser hechos hijos de Dios. O sea, de que no eran hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, sino ¿hasta cuándo? Hasta que lo recibimos, hasta que creímos en Él. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo le dice a los romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu. O sea, es obvio que si tus obras son buenas delante de Dios, si eres un hombre, una mujer espiritual, entonces la Biblia dice, bueno, si tú te dejas guiar por el Espíritu, no hay discusión, tú eres un hijo de Dios. Pero si no te dejas, entonces no eres hijo de Dios. Aleluya. Pues dice la Biblia en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Gloria al Señor. Le llamamos Padre a nuestro Dios, es por el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que nadie puede llamar Señor a Dios si no es por el Espíritu. Porque no puede el mundo reconocer a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, esto es muy esencial y importante si nosotros no hemos forjado esta meta de ser guiados por el Espíritu de Dios. Hagámoslo lo más pronto posible, gloria al Señor, porque ser guiado implica una dirección constante, una obediencia, gloria al Señor, constante, y no una obediencia ocasional. Aleluya. No, esto es un estado de vida, y si no sabemos cómo hacerlo, entonces hagamos lo que el salmista dice, Salmo 143:10. El salmista habla en su oración y dice de esta manera: enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. Está pidiéndole al Espíritu que lo guíe, ¿verdad? Que le muestre el camino, porque tú eres mi Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud. Qué hermosa oración. Usted no sabe cómo orar para que Dios lo guíe. Recite ese salmo. Usted lo puede recitar. Y a medida que usted lo recite, entonces la oración personal va a fluir. ¿Por qué? Porque Dios le va a enseñar. Ahora Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que aún los que andamos en el Espíritu, la carne va a querer hacer fuerza y nos va a querer exigir algo y nos va a querer dominar. Pero para que no nos domine, ¿qué es lo que hay que hacer? No satisfacer sus deseos. Y para no satisfacer sus deseos, porque el hombre necesita satisfacer algo en su interior.
Entonces andemos en el Espíritu para que estemos completos en Él. Gloria al nombre de Jesucristo. Así es, hermanos, de que la meta de ser guiados es la evidencia de que somos hijos de Dios. Esta es nuestra nueva y gloriosa identidad en Cristo. Aleluya. ¿Qué hace el Espíritu? Él nos guía a la obediencia, lo cual es la marca de un verdadero hijo que ama a Dios. Por eso dice, clama, Abba, Padre. Gloria al Señor Jesús. Démosle la gloria al Señor. Juan 14, 21. El Señor Jesucristo dice estas palabras: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En otras palabras, si amamos a Dios, andemos en el Espíritu. Si lo amamos. Si no lo amamos, hagamos lo que querramos. Lo que se nos venga en gana, hagámoslo, porque al fin y al cabo no lo amamos. Pero Jesucristo dice, si el que tiene mis mandamientos y los guarda, aleluya, ese es el que me ama, y el que me ama, ¿qué dice, hermanos? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuándo se nos va a manifestar el Señor? En su segunda venida, cuando llame a la iglesia a su gloria eterna. Ahí se nos va a manifestar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Así es de que vivir por el Espíritu es que ser guiado por Él. Aleluya. Y esto resulta en una experiencia transformadora que nos da certeza, convicciones, nos da visión de cómo vivir la vida a plenitud, pero sobre todo vivirla para Dios. Aleluya, gloria al Señor. Así es, hermanos, de que en esta mañana la visión o la meta es entonces ¿qué? Hacer morir ¿qué? Las obras de la carne. Vamos a salir con eso este día de acá. Entonces, cuando usted salga de acá, vaya pensando, bueno, ¿cuáles son las debilidades de la carne que me han venido dominando? ¿Verdad? Porque siempre hay algo. Siempre hay algo. Entonces vamos entonces ¿qué? A hacerlas morir. Y hacer morir es ¿qué? Separación. Quiere decir que si yo mentía, ahora voy a mentir un poquito menos. No. Tengo que dejar de mentir. ¿Sí? Entonces, si yo era un avaro, que los dólares aquí en los dos ojos, en los oídos, entonces yo voy a dejar de ver eso. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces voy a hacer morir. Morir. Quitar. Y quiero terminar con Hebreos 12, versículo 1. Ahí lo dice un poco más claro y dice que debemos de despojarnos. Despojar es quitar. Gloria al Señor. Por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, ¿qué dice la Biblia? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que no deja avanzar a uno espiritualmente? El pecado. Porque el pecado es como un peso. Póngale peso a un atleta, a un corredor, a ver si avanza. Y si corre, no llega a la meta. ¿Sabe usted qué hacen los que se preparan para la carrera? Se ponen, en su entrenamiento se ponen pesos extras. Y corren y corren y corren y dan hasta donde dan. Y cuando ya llega el día de la carrera ya no los llevan. Avanzan. Es una muestra que el peso que dice la Biblia ahí, no deja correr al cristiano. En otras palabras, no deja vivir su vida espiritual a plenitud. Pero entonces nosotros vamos a proponernos, esa es la sugerencia, identificar aquellas cosas que no me dejan crecer espiritualmente. Y cuando las identifique,
No diga qué bonitas. Diga qué feas, qué horribles. Tanto tiempo te tuve conmigo, pero te odio ahora y te saco de mi vida. Hay que deshacernos de lo que no edifica. Todo lo que estorbe. Aleluya. Y todo lo que interfiera con mi relación con Dios, hermanos, hay que quitarlo. Así es de que en esta mañana vamos a llevarnos ese consejo de hacer morir lo terrenal, hacer morir todo aquello que no edifica, para que yo pueda vivir una mejor vida en el Señor y dejarme guiar por el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Pónganse en pie.